Bienvenidos al podcast de miércoles, les habla Sabrina Tórtora y Antonio Planchard. Recuerden que pueden seguirnos en iVoox, Spotify y en YouTube, podcast de miércoles. También tenemos el canal de YouTube Preguntas Incómodas, donde compartimos nuestra pérfida visión del mundo, abordamos diferentes temas con un poquito de humor, y la página sarcasticismo.com, en la que a lo largo de la semana vamos actualizando con noticias también contadas con nuestro peculiar sentido del humor, así que los invitamos a visitarlos todos. Muy bien, el día de hoy queremos hablar sobre un tema que estuvo rodando en los últimos días, en concreto una noticia que apareció que anunciaba que habían descubierto un universo paralelo donde el tiempo fluía hacia atrás y además estaba hecho de antimateria. ¿Qué te parece, Sabrina? Que en ese universo paralelo teníamos 1 millón de suscriptores en el canal Preguntas Incómodas. Eso es poco, 100 millones si quieres. 100 millones, sí. Sí, aunque si las cosas van hacia atrás sería de 100 millones hacia cero la cosa, ¿no? No sé. No sé, últimamente YouTube se comporta así que no sabría qué decirte. Bueno, el hecho es que muchos medios de comunicación muy importantes, algunos de ellos se hicieron eco de esta noticia. Estoy haciendo comillas en el aire para los que no lo ven porque es un podcast, pero no, hay unas comillas ahí. Sí. Hay unas comillas, es un fake news. Y bueno, nos preocupamos bastante, Antonio y yo. Para los que no saben, hemos estudiado comunicación social y tenemos ese defecto de estar evaluando, y bueno, no es un defecto al final. Sí, bueno, todo comenzó, en mi caso en concreto, cuando vi que había una tendencia en Twitter que decía NASA. Y cuando me metí, me topé. Sí, era sospechoso ya por ahí, entonces sí, había que investigar. Pensé que era un anuncio de, qué sé yo, encontraron un agujero negro que da vueltas alrededor de otro agujero negro. No sé, ese tipo de noticias que sí, descubrimientos. Y veo que no, que la gente hablando de un universo paralelo y haciendo chistes y poniendo memes. Y claro, yo decía, bueno, esto es como la noticia del siglo, ¿no? Esto debería ser como más importante. Sí, inclusive ya dejemos de hablar del coronavirus, hay un universo paralelo. Vamos a ver cómo nos mudamos a él. A ver, yo no soy astrofísico ni tengo dominio sobre el tema, pero entiendo que si se encontrara un universo paralelo, pruebas de un universo paralelo, eso sería una noticia enorme para el mundo de la física. Y ojo, lo que dice Antonio es importante, porque muchos titulares se encontró evidencia científica de la existencia de universos paralelos. Y que lo anunciaba la NASA para empeorar las cosas. Entonces, bueno, ¿por qué no? Entonces, claro, leyendo empezamos a ver una serie de cosas. Primero, no era la NASA. Sí, no era la NASA. Para hacer la historia lo más corta y comprensible posible, porque creo que esto es parte de la razón por la que hubo gente y periodistas que concluyeron que NASA había encontrado un universo paralelo, porque esto es complicado de entender. Resulta que unos investigadores de la Universidad de Hawái estaban en el Polo Sur, en la Antártida, haciendo una investigación de partículas en un observatorio que tienen allá, observatorio financiado por la NASA, y estos investigadores encontraron que había una serie de neutrinos de alta energía que no venían del espacio, que es del lugar de donde vienen los neutrinos. Sí, sino que venían en la dirección contraria de la como Tierra. Desde la Tierra, exacto. Y eso básicamente es imposible porque, por lo que leí, no que lo entienda realmente, los neutrinos de alta energía no pueden atravesar objetos, o sea, no podrían atravesar la Tierra. Total que los investigadores no sabían la razón y entre las teorías que surgieron, una era que los neutrinos habían entrado por el otro lado, se habían convertido en otra partícula que se llama tau lepton y luego al salir se habían vuelto a convertir en neutrinos, algo que por lo que leí es teóricamente posible, pero es muy descabellado. Sí, ni siquiera entre las posibles explicaciones era, digamos, la más plausible, no sé si decir, sí. O sea, no era la más... Sí, la más probable. Uh-huh. De hecho, el que firmó el paper, la investigación,
un profesor de la Universidad de Hawái, decía que no se sentían cómodos con esa explicación. A partir de aquí salió un artículo en la revista New Scientist donde hablan de todo este hallazgo y tal, y la propia revista hace una elucubración en la que proponen que una posible explicación sería que hubiese un universo paralelo hecho de antimateria y toda esta historia que ya conocemos. Pero era gente, bueno, inventándose una paja mental. O sea, que sonaba muy bien, pero que ellos mismos decían, bueno, esto no es esto no es un hallazgo, no es una explicación real de lo que pasó, no se sabe lo que pasó. El salto a la NASA afirma que ha encontrado evidencia científica sobre la existencia de un universo paralelo, pues es un salto muy osado y muy atrevido, que honestamente no sé por qué se han atrevido a hacer muchos medios de comunicación. Y lo peor es que es un efecto bola de nieve. Lo Sí. dice uno importante y se hacen eco los demás. Sin confirmar absolutamente nada. Y a ver, yo entiendo que para la mayoría de la gente, incluso la mayoría de los periodistas, estos temas no son fáciles de comprender. Para mí mismo yo tuve que leer varias veces las fuentes que busqué, sí, para entender qué coño había pasado. Pero para algo tan grande y que además provendría de la NASA, un poquito de trabajo de investigación de fondo no estaría de más. Sí, porque lo grave es que, como dijo Sabrina al principio, medios importantes replicaron la noticia tal cual. NASA anuncia el hallazgo de un universo paralelo. De hecho, un periodista venezolano muy importante, Alberto Rabel, muy reconocido allá, bueno, no por el chavismo, no por el gobierno, pero por el resto de la gente sí, pero eso es otro con una tema. trayectoria larga. Es un universo paralelo. Sí, realmente sí. Pues Alberto Rabel lo tuiteó, lo publicó en una página de la que él es director. O sea, aquí nadie se tomó la molestia de revisar si esto era verdad, si era posible, si era verosímil. O sea, todo el mundo simplemente hizo un copia y pega de una noticia que salió de, bueno. Y también fue sorprendente ver cómo días después, lejos de desmentir con cierta vergüenza lo que muchos de estos medios habían afirmado con tanta ligereza, algunos han titulado "desmienten que se ha encontrado esta evidencia". Es decir, primero la NASA lo dijo y luego lo desmintió, lo dejan un poco abierto a quién desmiente. Sí. Y bueno, claro, leyendo luego estas notas empiezan a decir que se interpretó erróneamente una evidencia que se encontró sobre la cual había una teoría, bla, palabras más, palabras menos, que me equivoqué, y no lo dicen. No. A ver, y aún así, lo leí de un periódico muy importante aquí en España, ponen una línea como, de todas maneras, no es tan loco, bueno, lo estoy citando con bastante ligereza, pero ponían algo así como que no es tan descabellado pensar que muchos medios afirmaran esto, porque bueno, era una interpretación de estos estudios, de esta evidencia. A ver, que te has equivocado, que tienes que decirlo, que esta información es falsa. Fake news en toda regla. Sí, una fake news, digamos, involuntaria, porque no se trata, en este caso, de alguien que está adrede tratando de conseguir algo, un objetivo a partir de una mentira. Normalmente esto se asocia con temas políticos, sí, sino creo que fue un periodismo torpe, o sea, pero bueno. Afirmando algo que es falso. Y bueno, lo estamos viendo un montón de contenidos de este tipo, y es por el coronavirus. Sí. La verdad es que abundan contenidos así, sobre todo en redes, siempre lo decimos. De hecho, tenemos un video sobre fake news en nuestro canal de YouTube, Preguntas Incómodas, por si lo quieren consultar. Y la noticia que citamos de la NASA está en sarcasticismo.com, es una de las entradas bastante recientes por si quieren ver un poco más al respecto. Pero más allá de todo esto, bueno, siempre decimos que si la información, otra vez las comillas del aire, la encontramos en redes sociales, pues obviamente hay que verificar la fuente, si la hay, o el enlace a qué página lleva, pero bueno, sobre todo y por favor, no puede venir de una cadena de WhatsApp. No solo eso, sino que mientras más espectacular sea la noticia,
eso, encontraron un universo paralelo, no sé. Bueno, la cura del coronavirus, una de las También. que he leído últimamente es que encontraron la cura de la vacuna, la han encontrado en Italia. Pues no, nos gustaría, pero no. De hecho, la primera que probaron fue en Inglaterra y también hubo un fake news a raíz de eso. Dijeron que la primera mujer en ofrecerse voluntaria para probar esta investigación para hallar la vacuna del coronavirus murió. Ella misma luego esa mañana se levantó, vio que en las noticias estaba su muerte. Creo que era solo en redes sociales, para ser exacta, y ella misma, creo que fue por Twitter, puso, pues mira, hoy ha sido diferente, me he levantado con la noticia de mi propia muerte y no, aquí estoy, soy viva. Y es increíble, ¿no? Muchas veces, como dice Antonio, este tipo de bulos, como le dicen aquí en España, se crean con la intención de manipular, la intención de voto o algo en específico y luego se hacen virales. Pero yo a veces me pregunto, bulos como el de la supuesta muerte de esta mujer, ¿de qué van? ¿Quién los hace? Está en su casa y pone, pues fulana murió, pues fulana se va a levantar ese día y va a tuitear, es que es lógico, o sea, hola, aquí estoy. Sí, la verdad es difícil encontrar la razón de alguna de estas noticias, ¿no? O sea, quizás sí haya alguien detrás que consigue un rédito, puede ser político con esto. O de tráfico, de que están generando También, mucho tráfico, sí, o captando tráfico. leads. De hecho, eso es lo que pasa con cadenas. eso es lo que pasa con la noticia del universo, las ganas de generar tráfico con un clickbait, con un titular súper llamativo. Sí, pero lo grave de un medio de comunicación es que se le desgasta supuestamente su prestigio y eso es bastante más difícil que obtener que el tráfico. Pero es que yo creo que no se les desgasta porque la gente no sabe. Había un montón de gente y estoy seguro que hay un montón de gente convencida Todavía. de que hay un universo paralelo y ya los veré en 5 años diciendo, claro, porque el universo paralelo, ¿qué universo paralelo, hijo mío? A ver, hay teorías sobre el universo paralelo. El mismo Hawking hablaba al respecto, pero una cosa es que existan explicaciones posibles y otra cosa es decir que se ha encontrado la evidencia científica de que existen. Además que para los que tienen un mínimo de conocimiento sobre cómo funciona un hallazgo científico, no solo tienes que encontrar pruebas, sino que además aquello pasa unas revisiones brutales donde vienen otros científicos con ganas de tumbarte tu hallazgo y haciendo todo lo posible claro, por envidia, no por rigor científico, porque si tú descubres eso, créeme que vas a pasar o sea, te lo van a tratar de de tumbar por todos lados y si no lo consiguen, ya pasa a ser ya algo probado, pero es bien complicado. No es que alguien hace 4 años, cuando pasó lo de las partículas que mencionamos, hace el hallazgo y listo, probaron el universo paralelo. No, aquello pasa por una revisión súper exhaustiva. Volviendo al coronavirus, que bueno, es un tema que nos atañe más y es real, está ocurriendo en este universo, sí. Sí, hay muchísimas noticias locas rodando. Bueno, una que mucha gente cree es que el virus fue creado en un laboratorio en China, que los chinos lo hicieron, que era un arma biológica que se les salió de control. Hay una que dice que sí, que se les salió de control en un laboratorio en Wuhan, sí. Y que además lo afirmaba el Washington Post. Sí, que al final el Washington Post no afirma eso. Y dicen que es un virus modificado genéticamente, pero el 99.999% de los científicos que saben de esto más que yo, más que tú, el que me escucha, más que la mayoría de la gente, a menos que sea experto en virus, virólogo, ¿qué puede ser? Prácticamente todos dicen que no, que es imposible que haya sido hecho por el hombre, que, o sea... Sí, por su evolución. Sí, ya han revisado el genoma del virus y no hay posibilidades de que haya sido intervenido por el hombre. No me pueden decir los teóricos de conspiración que es que, claro, los científicos van a decir lo que los gobiernos les digan. O sea, esto es un virus que está prácticamente en todos los países del mundo y muchísimos científicos tienen acceso a él y todos concuerdan, excepto unos pocos de los cuales ya hablaremos, con que el virus no fue modificado genéticamente, es un virus de origen natural. Así que los chinos no crearon un arma para jodernos a todos.
Otra noticia falsa es que Tasuku Honjo, que es Nobel de Medicina, dijo que había sido creado a propósito por el hombre. Y también es mentira, el mismo hombre lo ha desmentido. Que aquí insisto, entiendo cuando se ponen en marcha este tipo de teorías de conspiración. En Preguntas Incómodas hablamos un montón sobre este tipo de temas. Se hace con intenciones y luego se hace viral y tiene un efecto, inclusive sobre la opinión pública. Pero decir que un Nobel lo dijo y luego el Nobel va y lo desmiente, pues no, es como cuando un niño miente con la cara llena de mermelada y te dice que no ha comido mermelada. O sea, aquí no hay mucho que ocultar. Y eso es algo que siempre nos llama mucho la atención. Sobre las teorías de conspiración, porque dicen que o sea, todo el mundo estaría de acuerdo para conspirar y hacernos creer las grandes farmacéuticas para luego vendernos la vacuna, que por cierto se están tardando. A ver, no en mal sentido, sino que se suelen tardar para este tipo de cosas. Y si la teoría de conspiración fuera cierta, de que fue creada en laboratorio para luego vendernos la vacuna, pues me pregunto por qué tardan. No sé, digamos que cada vez que se analizan estas cosas con lupa, no tardas mucho en empezar a ver cuando el discurso hace aguas. Otro médico que sí, sí dijo esto sí es cierto, sí, que el coronavirus era modificado por el hombre. Fue el científico que descubrió el virus del SIDA, Montagnier. Sí dijo que el virus había sido modificado por el hombre, el coronavirus. Y claro, esto le dio alas a los teóricos de conspiración. Además se valen de la autoridad, entre comillas, de este señor, porque en el pasado Montagnier ha tenido unas salidas de tono muy extrañas, como decir que la homeopatía funciona. Pues nada, la mayoría de la gente dice que Montagnier está loco, en este caso concreto, y que el virus no fue modificado por el hombre. A esto también se le conoce como falacia de autoridad. Sí, sí. Que claro, Montagnier ganó un Nobel y descubrió el SIDA y está diciendo que el coronavirus fue hecho por el hombre, pues debe ser verdad. No, tú estás agarrando, esto en inglés se llama cherry picking, estás cogiendo una cerecita del bol de cerezas, la cereza verde, en un bol de cerezas rojas. O sea, si el resto de los científicos te están diciendo que no fue modificado por el hombre, ¿por qué te empeñas en creerle a uno que dice que sí? Porque hay una teoría de conspiración donde muchísima gente ha logrado sorprendentemente ponerse de acuerdo cuando no somos capaces ni de respetar la norma de los 2 metros de distancia en la calle. Pero aquí sí, en las teorías de conspiración la gente es muy eficiente y este hombre te está revelando un misterio. Claro, pero es gracioso porque están tratando de ocultar. Luego Montagnier descubrió el virus del SIDA y hay teóricos de conspiración que dicen que el SIDA o que no existe o que pues sí, porque no les fue creemos modificado. A ellos, claro. Entonces no sé cómo funciona esto. ¿Montagnier es bueno, es malo? O sea, ¿de qué lado estás, Montagnier? ¿De qué lado estás? ¿En qué universo paralelo Sí, ¿de dónde saliste? Y la otra teoría, bueno, esto fue una teoría que afortunadamente no tuvo mucho vuelo, pero salió de los laboratorios de la derecha estadounidense y lo comentamos en un podcast y también en una noticia de sarcasticismo, porque el youtuber Dross Rotzank lo plasmó en uno de sus videos. Era esta cosa que salió de que los hospitales en Estados Unidos estaban vacíos, que no había nadie, la gente se puso a grabar los hospitales de su región y aquello estaba desierto y cómo era posible con no sé cuántos cientos de miles de casos, sí. No hay gente en el hospital. Y aquí habíamos dicho que bueno, que primero los pacientes están en terapia intensiva por coronavirus, no en todos los departamentos. No en la puerta del hospital muriéndose. Y lo segundo es que, claro, hay un montón de hospitales en Estados Unidos, que es un país muy grande. O sea, yo saqué una cuenta y mira, no es imposible que un hospital esté vacío o que no esté petada la entrada. Aquí es clave la relación entre camas de las unidades de cuidados intensivos y la población de esa zona, porque justamente de ahí puede venir o no la crisis sanitaria, de cuántos infectados hay y de cuántas camas los pueden atender. Pero si hay pocos infectados en la zona, pues es probable que no estén todas las camas ocupadas.
Y de eso va, y no te los vas a encontrar en los pasillos y grabarlos con tanta tranquilidad. De hecho, no vas a tener acceso siquiera para poder grabarlos. Si ya cuando vas al supermercado aquello parece Arrival, que todo el mundo, la película Arrival, todo el mundo con máscaras, sí. O plataformas de plástico entre el que está en la caja y tú, a ver, no es tan fácil, ¿no? Sí. De manera que, bueno, ¿a qué vamos con todo esto? Que lo que queremos decirles es que el periodismo lamentablemente ha perdido mucha credibilidad por culpa de Internet. Por lo que hemos comentado, hay mucha necesidad de publicar rápido, de publicar algo espectacular, de conseguir que la gente se interese. De conseguir tráfico y de competir con otros contenidos que no son de noticias, o que sí son de noticias, pero tienes más competencia que nunca. Y hay mucha presión. Y hay muchos actores políticos metidos en esto, tratando de manipular la opinión pública de forma muy poco ética. Todo esto se mezcla y se forma una especie de menjurje, antiperiodístico. Mezclado con falta de rigor, que hay que decirlo, porque tú puedes tener prisa de publicar, puedes tener presión por la competencia, que se te exijan resultados, métricas en internet, pero el rigor al final es la base del oficio, porque y ojo, si lo pierdes... al final es normal que se meta la pata, hasta los medios más grandes y serios se equivocan y luego publican una rectificación y ya está, y esto ha pasado toda la vida. Tienes que decirlo, esta cosa que vi yo de disimular, de bueno, al final ha sido normal ver cómo muchos medios han concluido esto por las cosas que se dijeron. No fue normal, fue un error, ya está, dilo. El mismo Antonio y yo lo decimos cuando nos equivocamos en el canal. Hemos tenido que volver a subir videos en YouTube, lo cual no nos hace ninguna gracia porque... pierdes los views que ya llevabas. Y además también entendemos que es desagradable volverlo a ver y decir, pero ¿qué pasó aquí? Si yo acabo de ver... Muchos empiezan a decir que es el efecto Mandela, que es un déjà vu, un fallo en la Matrix. Sí, pero lo hacemos por ser rigurosos y bueno... Sí, que todos nos equivocamos, claro, que no pasa nada, pero el punto con esto es que nuestra recomendación para ustedes que nos escuchan, si ven una noticia espectacular del tipo que sea, político, deportivo, científico, revisen bien, busquen fuentes, contrasten con varias fuentes, no se dejen llevar porque lo más probable es que o sea una malinterpretación o una mentira o quién sabe qué, pero las noticias espectaculares suelen no ser verdad. Y también hay medios, digamos, más confiables que se dedican a periodismo de investigación. Aquí en España hay uno que nos gusta bastante, que es maldita.es, que si bien el nombre a algunos les puede remitir a comunidades satánicas o alguna cosa así, porque creen que en el canal somos satánicos, pues no, se refiere a Maldito Bulo, Maldita Ciencia, que son varias de sus páginas que justamente hacen periodismo de precisión para desmentir todo este tipo de fake news. También hay una en Colombia que se llama Colombia Check, donde por cierto consigue información sobre lo del universo paralelo. Creo que fue una de las primeras páginas que salió a desmentir toda esta movida. Sí, estuvo desde el comienzo y son justo equipos de periodistas que se especializan en remitirse a las fuentes. De hecho, se ponen en contacto directamente con las fuentes y a veces... A ver, que nosotros solo vemos el resultado, seguro que todo el tiempo y el rigor y la metodología que toma es bastante, pero a veces solo con contactar a la fuente ya te lo desmienten. De hecho, muchas veces en Maldita te ponen el correo de la persona en cuestión que dice, no, yo no dije eso, pues ya está. Sí, bueno, y al final... Nuestra intención con esto no es solo que ustedes se informen mejor y que aprendan a detectar fake news, sino que sepan hasta qué punto puede hacer daño una fake news. Hubo un caso hace un par de años, el Pizzagate, que a alguno le sonará,
en el que supuestamente se había descubierto una red de pedofilia en una pizzería de Washington que tenía vínculos con el Partido Demócrata. Todo esto fue a partir de unos correos que encontraron del asesor de campaña de Hillary Clinton, John Podesta, donde supuestamente se hablaba en código, palabras que se asocian al mundo de la pedofilia y la pizza y yo qué sé, bueno, una movida. De la pedofilia y la pizza. No me arruines la pizza, por favor, que es una de las pocas cosas pues que son incuestionables en mi universo. No, bueno, tranquila, que si no eres de ultraderecha no a menos te va que a sea pizza con piña, pero es que Pizzagate me distrae, ¿no? Sí. Pues nada, se asoció esta pizzería con una red de pedofilia y del Partido Demócrata. Obviamente a quién le podía interesar una noticia como esa, a gente del Partido Republicano, en concreto a gente de extrema derecha. Al final, evidentemente, no hubo nada, pero lo que sí hubo fue que un señor cogió un rifle, como pasa con mucha frecuencia en Estados Unidos, tristemente, se fue a esta pizzería a echar unos tiros. Afortunadamente no mató a nadie y se dio cuenta de que no había ninguna red de pedofilia, el punto que el señor... Pero bueno, sí pizza. Sí, pizza sí había. El señor pidió disculpas y tal, se dio cuenta de la cagada que había puesto. Pero mira que pudo haber ocurrido una tragedia espantosa. No, y además eso es delito de difamación, de decir que incurren en este tipo de delitos y es mentira. Que de hecho el dueño de la pizzería y los empleados recibían y todavía reciben amenazas de muerte y cosas por el estilo. O sea, que tú dices, pero Dios mío, la gente, o sea, es bastante triste y bastante peligroso. A lo mejor lo del universo paralelo no va a matar a nadie. No, pero son sí, bueno, esperemos que no haya alguien intentando viajar a él en condiciones peligrosas, pero a ver, esto es como todo, hay teorías de conspiración más peligrosas que otras, pero el solo hecho de estar engañando a la gente ya de por sí, pues, sí. Y sobre todo si viene de un medio de comunicación importante, pues ya te cuestionas muchas cosas. Y es hora de pasar a nuestra sección de cine versus cine, en la que hoy les queremos recomendar justamente películas en las que se habla de equipos periodísticos que sí han tenido rigor. Y bueno, hemos elegido dos películas. Una de ellas era justo cuando en los albores de internet. No, pero la otra sí es Pero la otra sí es del 76, que es Todos los hombres del presidente. Y bueno, nos hemos puesto un poco nostálgicos, ¿no? Porque aquí era cuando se hacía periodismo con máquinas de escribir. Sí, periodismo de investigación del bueno. Pero sorprendentemente, a veces la metodología puede incidir en el resultado, y me explico. A ver, que yo soy una romántica, pero cuando tardas en investigar y no tienes que competir diariamente por generar información, pues está claro que tener un tiempo más dilatado puede permitirte ser más riguroso. Y bueno, en ese sentido Internet no nos hace bien, porque cuando te tienes que ir a un archivo y buscar información y luego irte a la policía y buscar información o a un hospital a buscar, ya solo en el traslado es que te has perdido todo un día. Y después transcribirlo a máquina de escribir, en fin, que soy una romántica, pero era periodismo que se hacía con máquina de escribir. Sí, no, bueno, era como se hacía antes. Esta película, para los que no sepan, cuenta la historia del caso Watergate, que fue el caso que provocó la renuncia de Richard Nixon. Y bueno, se centra en la historia de los dos periodistas del Washington Post que hicieron la investigación y que consiguieron la fuente de Garganta Profunda, que era el sobrenombre del que les fue revelando todos los secretos. Sí, luego también es nombre de película porno, pero en este caso no era la fuente que estaba revelando. Sí. Y la película es muy buena, protagonizada por Dustin Hoffman y por Robert Redford. Y la otra película de la que queríamos hablar es Spotlight, que esa es más reciente. Y habla del año 2001, cuando el Boston Globe destapó el escándalo de pederastia que ocurrió en la Iglesia Católica, en el que denunciaron que el sacerdote John Gogan abusó de más de 80 niños. Y bueno, a raíz de esto, como ya sabemos, se empezaron a destapar más y más casos de pederastia en la Iglesia Católica. También tenemos un video sobre eso. Sí, si ven que un patrón de temas, como dirían aquí en España, chungo, pues no se equivocan, chungo es creepy. Pero bueno, sí,
La película la protagonizó Michael Keaton y está bastante bien, creo que ganó el Oscar si no me equivoco. Y es muy buena, la verdad, a mí me gustó bastante esa película. Sí, ganó mejor película ese año. Todos los hombres del presidente es muy buena, pero quizá un poco más lenta. Más lenta, sí. Bueno, es que Spotlight es más reciente. Sí. Pero es una de esas gratas sorpresas de los Oscars. Ese año ganó justo mejor película y bueno, la verdad es que sí, estuvo hecha muy bien y además refleja ese ambiente que se respiraba, porque justamente Spotlight era como una división del periódico para dedicarse a periodismo de investigación, que siempre trabajan un poco en paralelo porque no tienen que publicar diarios, sino que pueden tomarse el lujo de ir a otro ritmo y pues poder tener todo ese trabajo de fondo que, insisto, es un sí, es un trabajo brutal. Y por cierto, un Patreon nos preguntó a Adalberto, no sé si nos estás escuchando, si Hola. nos estás escuchando, hola Adalberto. O mecenas. Sí, gracias por apoyarnos. Nos preguntó por películas mexicanas que nos gustaran. No hemos visto mucho cine mexicano, la verdad hemos visto las cosas más importantes, evidentemente, de Cuarón, de Iñárritu, de Guillermo del Toro. A mí me gustan bastante las películas sobre todo de Cuarón. Iñárritu sé que es un niño prodigio, pero es así, para mí él es como Cristiano Ronaldo, que sabes que es muy bueno, pero te cae pesado. Por lo manierista, quizás, que se regodea en la parte Sí, visual y en la narración. Se regodea en todo en sí mismo. Todo. Sí. Pero Cuarón me gusta bastante, de hecho me gustó mucho Roma y bueno, las primeras películas que hizo también, y Tu mamá también, me gustó bastante. Y de resto, películas así importantes de México. Hemos visto algunas de la etapa mexicana de Buñuel. Sí, que no Buñuel, es mexicano, Buñuel era español, pero bueno, las películas las hizo en México con reparto mexicano y equipo mexicano. A mí me gustó bastante Nazarín, Ensayo de un crimen, me pareció muy divertido. Ajá, Ensayo de un crimen, fue muy buena. Bueno, y por supuesto El Ángel Exterminador, que es un clasicazo, bueno, sí. que para estos tiempos de confinamiento viene muy bien. Sí, porque justamente para los que no la han visto, tampoco les vamos a arruinar nada. Es un grupo de personas que no sale de una casa, pero nunca te explican por qué. Sí, de ahí lo surrealista, ¿no? Ellos quieren salir, pero no. Pero inexplicablemente no salen. Pero tampoco te dicen si es una barrera física, si es una barrera emocional, si es circunstancial, si es metafísica. No salen. Bueno, la película en verdad es una crítica a la burguesía. Buñuel era bastante crítico. No tiene nada que ver con una pandemia ni nada por el estilo, pero bueno, si quieren ver a gente que se está volviendo loca encerrada en una casa, pues si eso les mola, como dicen aquí en España. O pues, si les resulta catártico, porque si se identifican. Antonio y yo, si han escuchado el resto de podcast, pues nos hemos dedicado a ver películas sobre pandemia, sobre apocalipsis, sobre zombies, que resulta bastante catártico. Pero bueno, si quieren recomendarnos películas mexicanas hechas 100% en México, pues por favor, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en otro podcast de miércoles. Recuerden que estamos en iVoox, Spotify y YouTube con el nombre de canal Podcast de Miércoles. También estamos en Patreon para que puedan apoyar este y nuestros otros dos proyectos, el canal de YouTube Preguntas Incómodas y la página sarcasticismo.com. En todas encontrarán nuestra personalidad, horrenda personalidad plasmada en ellas. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Besitos.